4, del 8 al 11. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hablamos la semana pasada de los atributos naturales de Dios. Hoy vamos a tocar los atributos morales de Dios. Es muy importante, como venía diciendo, hermanos, la semana pasada, que tengamos la concepción bíblica de quién es Dios, porque, por ejemplo, algunas personas creen que Dios es amor y que solamente es amor y que al final de toda la historia pues va a salvar a todos, no importa cómo hayan sido, a Dios a todos los va a salvar. Otros tienen una idea fatalista de Dios, se van al otro extremo y piensan en un Dios castigador. En fin, hay diferentes conceptos de Dios, de Dios, y puede haber personas en la iglesia cristiana pensando en un Dios, teniendo la idea de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Podrían hasta cantar los cantos que nosotros cantamos, podrían asistir a una iglesia por mucho tiempo y no estar conscientes del Dios verdadero, del Dios que habla la Biblia. Por eso tenemos que ir a la santa palabra de Dios para que podamos entender cuál es la esencia de ese Dios. ¿Quién es ese Dios verdadero de que nosotros decimos creer? Y eso debería gobernar nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir, nuestras decisiones. Porque a veces tenemos la idea de un Dios equivocado que nos permite muchas cosas, que nos hace pensar de la vida de una manera distinta, y algunas personas expresan y dicen: tenemos el mismo Dios, ¿no? Todos tenemos el mismo Dios. Y no es verdad, no todos tenemos el mismo Dios. Si por ejemplo, un católico que adora las imágenes me dice que tenemos el mismo Dios, pues yo le respondería que no tenemos el mismo Dios, porque su Dios, el Dios en el que él cree, permite la adoración a las imágenes. Y mi Dios, que yo creo que es el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia no admite que se le atribuya gloria o adoración a otro ser. Entonces, se dan cuenta cómo no tenemos el mismo Dios. Un día platicando con un joven mormón perteneciente a los mormones, ¿verdad? Él decía, le dije yo: acuérdate que dice la Biblia allá en Gálatas, que si un ángel del cielo, si los apóstoles mismos nos predican un evangelio diferente, sea anatema. Y él dice: pero de verdad, ¿tú crees que lo que nosotros estamos enseñando es un evangelio diferente? Y yo digo: sí, es un evangelio diferente, por cuanto tú enseñas cosas que la Biblia no enseña y no estaría de acuerdo. Por ejemplo, ellos creen que si hay un Padre celestial y hay un Hijo, entonces debe haber una Madre celestial cósmica, ¿sí? Entonces ellos tienen unas cosas muy fantásticas en sus creencias, hermanos. Y ese Dios que admite ese tipo de doctrinas y de enseñanzas no es el Dios de las Escrituras, no es el Dios verdadero. Entonces, tenemos que tener verdaderamente la concepción de la Escritura acerca de Dios en nuestras vidas. En primer lugar, vamos a hablar de la bondad. Es el primer atributo moral que vamos a enunciar en esta hora. Son 7 que vamos a mencionar en esta hora. Tenemos un Dios de bondad. La bondad de Dios se ve en la disposición de dar buenas cosas para su criatura.
Él da alegría, da gozo, da bienestar. Vemos su bondad en la creación, cuando vemos en Génesis 1 que dice y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios creó, lo creó con bondad, era bueno. Al hombre lo creó con capacidades físicas, mentales, morales, para disfrutar el mundo y lo creado. El hombre puede experimentar situaciones sumamente difíciles, crueles, puede experimentar hasta tragedias que a veces no puede comprender a causa. Todo eso, hermanos, que el hombre experimenta, tristezas, crueldad, tragedias, todo eso el hombre lo experimenta a causa no de la maldad de Dios, no de que Dios quiere lastimar al hombre, sino que el hombre experimenta todas esas situaciones porque está habitando en un mundo caído, está sometido a la corrupción de este mundo, pero no porque haya corrupción, no porque dentro de la sabiduría y del plan de Dios que nosotros muchas veces no comprendemos, exista todo eso y lo permita, que Él deja de ser un Dios bondadoso. Él es un Dios bondadoso, no hay duda. Es un Dios de bondad, es un Dios de gracia, de bondad y de misericordia. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, es bondadoso. Y esto contrasta, hermanos, con la idea que muchos ateos esgrimen y dicen: lo que pasa es que yo no puedo creer en un Dios, y mucho menos en un Dios de bondad, cuando veo niños pobres, cuando veo insultos, vejaciones, cuando veo esclavitud, cuando veo drogadicción, cuando veo violencia, cuando veo gobiernos corruptos. No puedo creer en la existencia de un Dios, y mucho menos en un Dios bondadoso. No es el Dios que yo quiero creer, dicen ellos, el Dios que yo quisiera para mí. Bueno, no es el Dios que tú quieres, pero es un Dios bondadoso. Y tienes que entender que todo lo malo que el hombre experimenta aquí en el mundo es consecuencia de la caída del hombre que vemos en Génesis 3, cuando el hombre desobedeció a Dios, cuando Eva y Adán desobedecieron. Entonces se produjo una reacción en cadena, tanto en el ámbito material como en lo moral, en lo espiritual. Y de esa manera, hermanos, nosotros podemos entender el gran problema teológico que se llama el problema del mal, que nunca puede ser entonces obstáculo para que nosotros creamos en un Dios bondadoso. El hombre mismo, hermanos, es el que se daña. Y cuando pienso en esto me acuerdo de Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, no hay maldad en él, es justo y ¿qué? Y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos. ¿De quién es el problema, hermanos? ¿De quién es la maldad? Del ser humano. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No Él es tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu Padre y Él te declarará, etcétera, etcétera. Pero este es un versículo que quizás usted debería tener allí, ¿verdad? Dios es recto, es justo, no se puede cuestionar su bondad, pero el hombre es el que se ha encargado de deshacer o de deteriorar, de distorsionar lo que Dios ha hecho. Vamos rápidamente, como hemos hecho en estos domingos, a buscar rápidamente en nuestra Biblia algunas citas. A Salmos 145, 7 al 9, dice: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Hermanos, hay una
perfección tan absoluta en la naturaleza de Dios y en todo su ser, que nada defectuoso podemos encontrar en Él y nada se le podrá agregar para que fuera mejor. No podemos decir: Dios, sé más bondadoso. Ojalá Dios fuera más bondadoso. Él es originalmente bueno. Él es bueno en sí mismo como nadie lo es, como ninguna de las criaturas creadas pueden ser. Y Él es esencialmente bueno. No solo bueno, sino que es la bondad misma. La bondad, si queremos conocerla, tenemos que conocer a Dios. Él es infinitamente bueno. La bondad de una criatura no es sino una gota nada más, pero en Dios hay un océano infinito de bondad. Él es bueno eterna e inmutablemente, pues no puede ser más bueno, como ya dije, no puede ser más bueno de lo que es, por cuanto nada se puede añadir y tampoco nada se puede sacar. Dios es el sumum bonum, la mayor de las bondades. Dios es sumum bonum, la bondad más grande. Todo lo que emana de Dios, sus decretos, su creación, sus leyes, sus providencias, no pueden ser sino buenas, como está escrito: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Salmo 34, 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Hermanos, la bondad de Dios es evidente en toda su creación y en sus obras. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Nosotros no somos merecedores de su bondad, ni podemos ganárnosla. Está disponible para nosotros sin importar la condición social en nuestra vida, y aunque no seamos dignas de ella. Hablando de la gracia común, aquella que llamó Lutero la gracia común, vemos en Mateo 5:45 que dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El Salmo 119:68 es otro pasaje, hermanos, nos proporciona el modelo perfecto de bondad. Dice: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Y en el Nuevo Testamento, Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La bondad de Dios, hermanos, es el corazón de nuestra fe cristiana. Debido a su deseo de hacernos bien, proporcionó la salvación a través de Jesucristo por su bondad, por su amor. Este atributo, hermano, incluye la gracia, la bondad que el Señor tiene, la misericordia de salvar, la misericordia de no castigar al que lo merece. Todo lo que hace Dios es para nuestro bien. Él es un Dios bondadoso y no debemos dudar nunca de lo que Dios permite. Lo que Dios hace en nuestra vida es por nuestro bien. Podemos ver pruebas de la bondad de Dios en todas partes, en todas sus provisiones, en las provisiones que Él suministra para nosotros, para sustentar nuestra vida, desde las cosechas que proporciona nuestro alimento hasta el aire que respiramos. Podemos poseer bondad en nosotros e incluso el deseo de hacer el bien, pero la bondad verdadera proviene de aquel que es perfectamente bueno y que desea cosas buenas para todas las personas. Nuestra meta, hermanos, debe ser mostrarle la bondad de Dios a otros todos los días. Segundo atributo moral de Dios: justicia. Justicia. Él es infinitamente justo. La injusticia está infinitamente lejos de Él, moralmente hablando. Siempre Dios hará lo recto. Vamos al Salmo 145, versículo 17. Dios es justo. ¿Qué es la justicia, hermanos? Es dar a cada quien lo que merece.
darle a cada quien lo que merece, ni más ni menos, lo que es justo. Salmo 145, 17, justo es Jehová en todos sus caminos, todas sus decisiones, todas sus opiniones, todo lo que Él hace, todo lo que Él manda. Él es justo y misericordioso en todas sus obras. Hechos 17:31. Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Oye, pastor, pero ¿y los que vivieron allí en África o en lugares recónditos y nunca escucharon la Biblia y todo? Dios los va a juzgar con justicia. Y a mi abuelita que se murió siendo, bueno, Dios la va a juzgar con justicia. Y a ti que escuchaste la palabra de Dios y que tuviste acceso a la Biblia y que fuiste a una iglesia cristiana, Dios también te va a juzgar con justicia. Por aquel varón a quien designó Cristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Al decir que Dios es justo, hermanos, estamos diciendo que Dios siempre hace lo correcto. Si una persona cree que Dios es injusto, ay no, Dios es injusto porque está diciendo que entonces Dios no tiene capacidad de hacer lo correcto siempre. Pero Dios hace siempre lo correcto. Dios siempre hace lo que debe hacerse y en forma consistente, sin parcialidad ni prejuicios. La palabra justo y la palabra recto son idénticas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Dios siempre actúa en forma recta. Cada uno de sus actos es consecuente con su carácter. Él no es medido por el estándar de la rectitud. Dios establece el estándar de la rectitud. Allá en Génesis capítulo 18, versículos del 16 al 33, esa famosa experiencia de Dios con Abraham, cuando Dios está permitiéndole a Abraham que negocie con él la salvación, ¿verdad?, de Sodoma y de Gomorra. Allá en el versículo 16, Génesis 18 dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? O sea, ¿qué está preguntando Abraham? ¿Vas a actuar injustamente, Señor? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora he comenzado a hablar, mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare 45. Y ustedes saben la historia, que él fue bajando, ¿verdad?, la cantidad conforme iba exponiendo su petición. ¿Y cuál fue el resultado? Que no se halló justo en esa ciudad y era digna de ser borrada de la faz de la tierra. Pero esta plática, esta discusión respetuosa que tiene Abraham con el creador del universo, del cielo, la tierra, nos da pauta para entender que nuestro Señor es un Dios justo y que no castigará al que no merece el castigo, como no premiará tampoco al que no lo merece. La Biblia nos dice que Dios es justo. Eso significa que es justo e imparcial. También significa que odia el maltrato y la opresión de las personas y de la naturaleza a las cuales creó. Odia las mentiras, odia el hacer trampa y otras formas de maltrato a otros. El hecho de que Dios es justo significa que puede juzgar
juzgar, y juzgará entre el bien y el mal, y administrará justicia de acuerdo a sus propios estándares. El hecho de que Dios es justo nos asegura de que cuando actúa como juez, actuará administrando justicia perfectamente. Su capacidad de hacer esto involucra, por supuesto, otros aspectos o atributos de su carácter, incluyendo su capacidad para discernir la verdad en todos los casos y de ver dentro de los corazones y mentes de los hombres, su sabiduría, su fuerza, su autoridad, su carácter moral para establecer lo que es bueno y malo. Si Dios es justo, ¿por qué vemos tanta injusticia en la tierra? ¿Dónde vemos injusticia en la tierra? Pues siempre que hay ahí intervención de los hombres, no de Dios. Dios les ha dado el libre albedrío a los hombres, capacidad para tomar sus decisiones, pero la mayoría de los hombres no practican ese libre albedrío responsablemente o de una manera que coincida con el carácter de Dios como un Dios justo. Como se discutió anteriormente, hermanos, llegará el tiempo cuando Dios juzgará al mundo y la gente que vive en él, y se deshará del mal y de la injusticia, y castigará a los que se han alejado de él y se han alejado de sus preceptos. Dios es tan justo que tiene la justicia, hermanos, la administración de la justicia tiene por obligación ejecutar el castigo del culpable. Y en este sentido, hermanos, Dios es justo porque por eso existe el cielo y el infierno, y como la justicia implica castigo, por eso Cristo fue castigado por nuestros pecados, porque esos pecados no podían quedarse sin castigo, tenían que castigarse y fueron castigados sobre la persona de Cristo. Por eso la Biblia dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él es eterna, infinitamente justo. Ni siquiera se reservó a su Hijo para amarnos a nosotros. Sabiduría. Vamos a hablar de la sabiduría. Es una diferencia entre conocimiento vasto y sabiduría. Dios es sabio en su carácter, sabio en su esencia, infinitamente sabio. Él lo conoce todo, Él tiene conocimiento, Él tiene sabiduría, Él conoce, la ciencia es de Él. Usa la sabiduría para propósitos dignos y es siempre para un buen fin. Vamos al Salmo 104, 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Hiciste todas ellas con sabiduría. Cuando vemos cómo funcionan las plantas, cómo funcionan los animales, cómo funciona esta tierra, cómo funciona nuestro cuerpo mismo, hermanos, podemos entender que Dios es un Dios inmensamente sabio. Judas 1:25 o Judas 25, vemos allí, dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea que la sabiduría de Dios tiene muchas formas, muchas maneras de expresión en nuestro mundo. La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios es inmensamente sabio. Buscar la sabiduría de Dios es la respuesta para cada individuo. Si podemos entregarle nuestro corazón y permitir que su palabra nos guíe, viviremos una vida, hermanos, envueltos completamente en el amor y la sabiduría de Dios. Job 12:13 dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Por eso, si un hombre quiere ser sabio, hermanos, no puede estar dependiendo de libros, de pensamientos humanistas, de psicología o de otros filósofos o de personas que decimos
son muy inteligentes o sabios. Realmente debe confiar en la palabra de Dios. Ahí tiene todo el consejo y sabiduría que el hombre necesita. Proverbios 3, 19 y 20 dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocíos de la tierra. Hasta los abismos, las barrancas y todo lo que vemos, hermanos, en la tierra tiene una razón de ser, tiene todo un propósito. Cada órgano de nuestro cuerpo, cada elemento en el mundo tiene una razón de ser, y Dios lo hizo todo con sabiduría. Jeremías 10:12, Jeremías: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Quién podrá entender la sabiduría de Dios? Solamente Dios mismo. Job 9 del 1 al 4. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, o sea, discutir con Dios, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? O sea, ¿quién puede estar discutiendo con Dios? Que el ser humano que llegue a pensar que puede discutir, hablar con Dios, ¿verdad? Pues está mal, quedará mal. Es una persona torpe, porque nadie puede discutir y ganarle a Dios. Aquellos que dijeron, ¿verdad? Aquel ateo famoso que dijo que Dios se iba a morir, ¿verdad? ¿Qué le pusieron al final ahí cuando él murió? Este murió y Dios sigue vivo. ¿Quién fue? Nietzsche. Dios está muerto, Dios murió. Y Voltaire decía que la Biblia iba a dejar de existir después de que él muriera. Pero él murió y la Biblia sigue existiendo. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios lo sabe absolutamente todo. Dios sabe lo que tú estás pensando en este momento. Él sabe todo lo que va a suceder, incluso sabe todo lo que podría suceder en cualquier circunstancia. Dios no puede trazar un plan malo o que pueda fracasar. Sus propósitos no pueden fracasar y sus promesas siempre se han de cumplir, porque Él lo sabe todo. Su omnisciencia refuerza su sabiduría. La sabiduría no es solo sabiduría, sino saber cómo. Su sabiduría le permite a Dios saber cómo hacer cualquier cosa. La sabiduría, entre otras cosas, hermanos, decía W.A. Tozer, es la habilidad de trazar metas perfectas y lograrlas por los medios más perfectos y efectivos. Es capaz de ver el final desde el principio, por lo que no hay necesidad de adivinar o conjeturar. Por eso luego dicen: ay, papá, tú pareces adivino, mamá, tú pareces adivina. Pues no es que ya la sabiduría que tiene le da la oportunidad de ver desde el principio hasta el final cómo va a suceder esa experiencia. Ahora imagínense, pónganlo en términos de Dios, que Él conoce todas las cosas y está por encima completamente de nosotros. La sabiduría lo ve todo en la real dimensión, cada cosa en su relación adecuada a un todo, y así ser capaz de trabajar hacia las metas prefijadas con una precisión perfecta. Esa es la sabiduría de Dios. Número 4, atributo moral número 4, libertad. Libertad. Nuestro Dios es un Dios libre. Por supuesto, esto tiene relación con el atributo moral de su soberanía. Tiene que ver con la facultad
de decidir y ordenar. Él tiene voluntad y su voluntad es libre y es sabia. Mateo 11, 25 y 26, Mateo 11, 25 y 26 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Él es libre de hacer o no hacer, de reservar un conocimiento, reservar un castigo. Él es libre de hacer lo que Él quiera, no depende de nadie, todo depende de Él. Deuteronomio 29, 29 dice: las cosas... Este es el pasaje que usted tiene que aprenderse, porque luego las personas preguntan cosas así increíbles, como una vez un hombre me preguntó a mí cuántas gotas de sangre Cristo había derramado. Preguntan cosas así de mucha curiosidad, cosas curiosas. Bueno, aquí está Deuteronomio 29, 29: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que nosotros no llegamos a comprender ni encontramos en la Escritura, hermanos, quiere decir que no es tan relevante, que son curiosidades. A lo mejor algún día, ya cuando estemos con el Señor, le preguntaremos y nos acordamos, y si evaluamos en ese momento que eso importará, porque seguro que ya cuando estemos allá con el Señor, pues vamos a tener el pensamiento de que importan otras cosas y no esas nimiedades. Pero en fin, yo creo que a lo mejor hasta Dios nos puede dar esa oportunidad de preguntarle, ¿verdad?, cuántas gotas o cuánta cosa se hizo, qué habrá pensado fulano, sutano. Las cosas secretas pertenecen a Dios. ¿Y por qué no nos dice Dios todo? Porque Él es libre. Su atributo moral es la libertad, no depende de nadie y todos dependen de Él. Él tiene poder para poner su vida y para volverla a tomar. Como me gusta ese versículo, porque señala la libertad y la soberanía que Dios tiene, que no es como nosotros, no es como el ser humano. Él tiene la libertad de hacer lo que le place, porque todo es de Él. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él puede dar libertad al cansado, al agobiado, porque Él es un Dios libre. Juan 10, 17 y 18. Miren este versículo, que es el que les decía. Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que, Pedro, si tú me quieres defender a mí, yo soy libre de dar mi vida. La puedo tomar cuando yo quiera. Fíjense nada más qué palabras. Si no fuera Jesucristo, si no fuera Dios Jesucristo, estas palabras serían muy arrogantes, ¿no es cierto? Pero Él es el autosuficiente, el Shaddai. El Shaddai es el Todopoderoso, que se ha revelado completamente al hombre en el Nuevo Testamento. Y mediante el Hijo, el Señor Jesucristo, Dios con nosotros, encarnado para hacer todo en todo. Salmos 115:3. Salmos 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. No hay nadie que limite su accionar. Hechos 7:47 al 50. Hechos 7:47 al 50. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? No puede limitar a Dios un templo hecho de mano. Él es libre, hermanos, para estar en cualquier lugar y en todos al mismo tiempo. Hechos 17:24 al 25 dice:
El Dios, Hechos 17, 24, 25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Por eso, hermanos, es absurdo que alguien haga una imagen de Dios, le prenda una veladora y le lleve algún taquito pues para que se alimente, ¿verdad? Porque hay gente que hace ese tipo de cosas y pues es un concepto tan erróneo, tan absurdo, tan equivocado de quién es Dios. Aquí la Biblia nos está diciendo todo lo que Él es y Él no puede ser encerrado en estas cosas. Aquí llevo a Diosito conmigo en este escapulario, en este coligio. Están limitando algo material, Dios. Por eso nosotros no creemos en el fetichismo, que es confiar en una cosa material, como pensar que ahí está Dios. Aquí voy a poner mi Biblia en la noche abierta para que Dios se quede conmigo. No, hermanos, es un libro, papel, tinta, pero no, Dios es más grande que todo eso. Su palabra está expresada con unas letras aquí en este libro, pero su palabra dice, ¿cómo no ves cómo un día da mensaje a otro día y por toda la tierra sale su voz? Nosotros podemos ver por medio de la creación todo su amor, su obra, su maravilla, su esencia, y ahora pues no podemos limitar a Dios en algo meramente material. Número 5, vamos a al quinto atributo moral de Dios: verdad. Él es un Dios de verdad, la verdad es Él, no tiene nada que ver con la mentira, el engaño o lo falso. Su palabra es la verdad. Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Su palabra es verdad. Deuteronomio 32, 4, que ya leí ese pasaje al principio, pero aquí en el versículo 4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y no hay ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Hermanos, por eso el hombre debe creer la escritura, la palabra de Dios, porque Dios no es mentiroso. Dios no está engañando a nadie. Ay, ¿quién es el libro? ¿Quién sabe quién lo habrá escrito? Y no se quieren sujetar a él. El hombre moderno dice que está anquilosado, que está muy antiguo ese libro, ya está pasado de moda. Y no se dan cuenta, hermanos, que Dios es la verdad. Lo que está contenido, sus principios, todo eso ahí es la verdad. La verdad para todo lo que el hombre necesita, la verdad para conocer de Dios. La veracidad de Dios comprende su fidelidad. Él cumple sus promesas, Él nunca falla a su palabra, porque Él es la verdad. Él cumple sus promesas como también cumple sus amenazas. Isaías 48, ¿qué dice? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y Juan 14, 6. Se ponen a ver los filósofos: ¿qué será la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Quién define la verdad? ¿Dónde estará la verdad? Y dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad. Si quieres conocer la verdad en realidad, tienes que conocerme a mí. Está diciendo el Señor: yo soy la verdad y la vida. La verdad, entonces, hermanos, es la palabra de Dios. La verdad es una persona, es Cristo. La verdad no es un concepto, ni cada uno puede hacer su verdad. La verdad es absoluta. Vamos a ver qué dice Hebreos 6, 18. Hebreos 6, 18 dice: para que por dos cosas
inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios, hermanos, dice este pasaje de Hebreos 6:18, no miente. Es imposible que Él mienta, y no es imposible porque no pueda o porque sea impotente para mentir, sino que es imposible porque eso no corresponde a su carácter, como ya vimos que Él es santo, limpio, puro. Él es verdadero, Él es la verdad, no puede ir en contra de su carácter y de su esencia, moralmente hablando, ¿verdad? Dios dice que aquí en su palabra, en Hebreos 6:18, no puede mentir, tampoco puede romper una promesa incondicional. Él la va a cumplir. Cada pacto que Él hace es mantenido. Cada promesa o profecía que se ha dado en su palabra se cumplirá, y se ha cumplido al 100%. En toda la Biblia, hermanos, encontramos el testimonio tras testimonio de la veracidad de Dios. Números 23:19 es otro versículo acerca de este atributo de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Romanos 3 y 4. Ahora vamos a ver Romanos 3 y 4. Pues qué, si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? O sea, porque algunos dudan de Dios, porque algunos no creen en Dios, por eso ya no vamos a confiar en Dios, por eso la fidelidad de Dios es socavada. De ninguna manera. Dice, antes bien Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Mira, hemos sacado un nuevo estudio, ahora hemos hecho nuestros estudios nosotros y hemos concluido que cierta cosa que dice la Biblia no es verdad, que Dios aquí se equivocó. Pues sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque los conocimientos de los hombres, hermanos, están limitados y no siempre han concluido. Porque un día nos dicen que no comas mucho huevo porque es malo y porque te va a hacer mal, y luego sale otro estudio que es muy bueno, que debes comerlo regularmente. Y luego dice un estudio que no vayas a comer chía porque puede resultar cancerígeno. Pero luego sale otro estudio, hay otro que es buenísimo, ¿verdad? Y entonces así nos traen haciendo este tipo de cosas, y así es el conocimiento del hombre. Siempre el hombre, hermanos, está cambiando, pero lo que vemos es que lo que Dios ha establecido en su palabra no va a cambiar, porque Él siempre es veraz. Antes que el hombre dijera que la tierra era redonda, ya Dios en el libro de Job, que se supone es el más antiguo en cuanto a copia se refiere, ya decía que se rodeaba la tierra, ¿verdad? Porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Que saca nuevos estudios, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Él dice la verdad, hermanos. Algunos dudan, no quieren creer. No, pero no hay motivo para desconfiar. Podemos creer firmemente la palabra de Dios porque Él es la verdad. Salmo 31:5 dice, Salmo 31:5, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Toda la verdad es la verdad de Dios. La verdad es de arriba, no es de este mundo. No es lo que la gente especula que algo sea. No está determinado la verdad no está determinada por encuestas de opinión, ni es descubierta por encuestas públicas. No es algo que se apropie por la tradición humana. La verdad puede ser conocida solo por revelación divina. Dios es la fuente y el único autor de la verdad. El pecado es todo lo
lo que Dios dice que es. El juicio es lo que Dios dice que es. La salvación es lo que Dios dice que es. El cielo y el infierno son lo que Dios dice que son. No importa lo que el hombre diga, no importa lo que el hombre dice, simplemente lo importa lo que Dios dice. Una palabra de lo que Dios dice tiene mucho más valor que 10,000 bibliotecas de lo que el hombre dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La verdad es absoluta, no es relativa. Pero sin Dios no va a haber absolutos, y sin absolutos no puede haber verdades objetivas y universales. Sin absolutos la verdad se vuelve subjetiva, relativa, pragmática. Es decir, lo que es más práctico, lo que yo pienso, lo que yo me imagino, dice el hombre, pero esa no es la verdad. Esa puede ser que él diga que es su verdad, pero no es la verdad en realidad. Sin absolutos, entonces, la verdad da lugar a una mera preferencia personal o cultural. Por el contrario, toda la verdad es absoluta porque Dios es la verdad absoluta. Eso significa que solo lo que es de la verdad es la verdad. Solo lo que está en la verdad puede ser verdad. Todo lo que no está en la verdad no es digno de ser creído como algo confiable. Lo que es contrario a la verdad, por supuesto, entonces será una mentira. La verdad, hermanos, como muchos hoy no piensan, la verdad es exclusiva, no inclusiva. Hoy el mundo, el pensamiento posmoderno dice: juntemos todas las creencias, todas las ideas, no seamos arrogantes y que todo sea verdad. Es tu verdad. A ti te gusta eso, pues créelo. A ti te gusta el otro, pues créelo. Pues cada quien tiene su verdad. La verdad, pues la verdad es para todos, la verdad debe incluir a todos. Entonces ya no es verdad. Si vamos a incluir a todo, pues entonces ya no es verdad, porque la verdad es discriminativa, ya que excluye lo que no es cierto. La verdad es incompatible con la intolerancia de todos los errores. Si la verdad es la verdad de Dios, entonces las mentiras son mentiras del diablo. El tema de nuestro tiempo es si hay una verdad absoluta que es verdad para todos, sin importar quiénes son, dónde vivan o lo que hacen. Mucha gente dice que es verdad lo que ellos quieren que sea. Ellos afirman que lo que usted cree que es verdad para ti y lo que creo que es verdad para mí, incluso cuando los dos son diferentes, son de un mundo aparte, la verdad es absoluta, hermano. Algo no puede ser verdad y a la vez contrario. Esta visión del mundo de autoengaño, en ese mundo de autoengaño, la verdad ya no es absoluta, la verdad es relativa. Y eso Satanás lo toma muy bien, ¿verdad? Para que entonces esto se transfiera a la moralidad y entonces la gente empiece a hacer de la moral algo relativo. Lo que es bueno para ti no necesariamente es bueno para mí. Y entonces un pederasta dice: para mí no es tan malo tener relaciones con un niño, ¿verdad? Porque cada quien tiene su verdad. Y entonces ¿quién puede juzgarlo y quién puede condenarlo si cada quien tiene su verdad? Pero no, hermanos, la verdad es absoluto porque la verdad es Dios. La verdad absoluta en este sentido depende de Dios. Porque la verdad es absoluta, imparcial, es objetiva y no es partidista. Habla lo mismo a todas las personas en todos los lugares. La verdad nunca habla de ambos lados, de un lado de una boca y del lado de la otra boca. La verdad se dirige a todas las personas por igual cuando se topa con ellas. Por eso decimos que la verdad es inmutable, pues Dios es inmutable. Dios no cambia, tampoco cambia su verdad. No puede ser verdad hoy y mañana ya no es verdad. La verdad es la misma ayer, hoy y por siempre. Lo correcto es siempre correcto y lo malo es siempre malo. La sociedad, hermanos, puede tratar de redefinir la moralidad. La cultura puede tratar de reclasificar sus costumbres, pero Jesús se identificó como la verdad y no como la costumbre o la moda de la
la época. La verdad es siempre la misma. El salmista, como ya dijimos, allá en Isaías, como en el Salmo 119, se dice: la verdad permanece por todas las generaciones, tu palabra en los cielos permanece para siempre. El mundo cambia, los reinos se levantan y descienden. Viene una moda, viene otra, una década, una forma de pensar. Se levanta un filósofo, tira a ese otro que viene y establece una nueva forma de pensar, pero la verdad permanece inalterable. Por eso la palabra de Dios no puede ser un libro anquilosado, un libro viejo para el hombre de hoy, sino que es completamente pertinente para las necesidades del hombre hoy. La verdad es permanente, es fija, es establecida, es inflexible, es invariable, es constante, es duradera, es permanente, inmutable y pasa la prueba del tiempo. Por lo tanto, la verdad siempre es relevante. Debemos hablar la verdad y no mentira. Es siempre actual, siempre contemporánea, siempre pertinente. La verdad aborda las cuestiones del día con una visión penetrante. La verdad nunca es anticuada, nunca es obsoleta, nunca expira. La verdad no se cansa, nunca se desvanece, y como el amor nunca deja de ser. Es la verdad. Número 6, la santidad. Cómo me maravillo al pensar en la santidad de Dios. Hermanos, la santidad, estoy completamente de acuerdo con esta frase. La santidad es la suma de las perfecciones morales de Dios. Habla de su excelencia moral. Habla de lo sublime que es su majestad, la santidad. La Biblia habla de la hermosura de su santidad. La santidad nos habla de pureza. Nada tiene que ver con el pecado. Son opuestos el pecado y la santidad. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Isaías 6:3 dice: y el uno al otro lado daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, santo, santo. Y porque Él es santo, nos manda a vivir con santidad. Primera de Pedro 1:15 y 16. Primera de Pedro 1:15 y 6 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y leímos al principio de la predicación Apocalipsis 4:8, donde los seres vivientes día y noche están delante del trono, alabando al Señor y diciendo: santo, santo, santo. Cuando la Biblia dice, hermanos, que Dios es santo, básicamente significa que Dios está trascendentalmente separado. Dios está tan por encima y tan lejos de nosotros que pareciera que fuera totalmente extraño para nosotros. Ser santo es ser otro. Ser santo significa ser diferente de una forma especial. Este mismo significado básico se usa cuando la palabra santo se aplica a cosas terrenales. Pero en Samuel, 1 de Samuel 2:2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. En el Antiguo Testamento el término santidad es aplicado a Dios en dos sentidos. Primero, Dios está separado, existiendo sobre todo lo creado. Aún así, Dios es el que nos llama a una pureza ética.
En segundo lugar, ciertas cosas son consideradas santas de acuerdo a su conexión con Dios. Tierra santa, el santo Shabbat, un lugar santo, el monte santo. Sé que esas cosas no son santas en sí mismas, pero como tienen una conexión con Dios, entonces adquieren santidad. La santidad de Dios impregna todo lo que Él toca, especialmente al hombre. Y en el Antiguo Testamento, cuando el hombre era expuesto a su santidad, no podían sostenerse, eran muertos, eran fulminados en ese momento por la santidad de Dios. Es la suma de sus perfecciones, es la excelencia sublime de Dios, la santidad. Los encuentros del hombre con la santidad de Dios en el Antiguo Testamento a menudo eran aterradores. Después de la destrucción por parte de Dios del ejército de Faraón en el Mar Rojo, los israelitas descansaron cerca del monte Sinaí, donde Dios le había aparecido años antes a Moisés en una zarza ardiendo. Antes de que Dios estableciera un pacto con su pueblo, les ordenó separarse de impurezas y santificarse para Dios. Y ese pasaje, cuando están descansando ahí y está el monte Sinaí, Dios descendió al monte Sinaí demostrando su poder y su santidad. Hermanos, si pudiéramos imaginarnos por un momento ese trono en Apocalipsis, saliendo rayos y truenos de ese trono, y los seres vivientes que tienen ojos por todos lados alabando la santidad de Dios, y pudiéramos trasladarnos a ese monte Sinaí cuando el pueblo todavía no conocía a ese Dios verdadero, no lo conocía en verdad, no lo había visto en la plenitud, aunque habían visto lo del Mar Rojo y las plagas y la muerte y los primogénitos. Pero en ese monte, cuando se llenó de nubes, cuando empezaron los estruendos, los rayos, se tembló la tierra, tinieblas aparecieron, rayos ahí apareciendo, entonces el hombre se estremeció y sentía que era su fin mismo, porque la santidad de Dios estaba demostrándose por una vez tan especial en la tierra. No se atrevan a subir al monte, santifíquense, purifíquense, y que sea solamente mi siervo Moisés quien suba. Solamente a Moisés y Aarón se les permitió entrar, pasar a la montaña. El monte Sinaí fue santificado, un recordatorio de la cima, de la separación inconmensurable que existe entre lo divino y lo humano. Por 100 años largos, el arca de la alianza había estado ausente del tabernáculo y de otros lugares de adoración. Ustedes saben cuál era el arca de la alianza: ese cajón de madera cubierto de oro, ¿verdad? Con sus anillos para levantarlo, con unos querubines allí que como estatuas, resguardando esa caja que contenía los testimonios de la historia de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, y que nadie podía tener acceso al lugar santísimo en el tabernáculo. 3 eran los lugares que dividían al tabernáculo: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y el arca estaba detrás de la cortina del lugar santísimo, y nadie podía exponerse a la presencia de Dios en el arca. Era la arca de la alianza poderosa. Dios había especificado a los levitas que debían transportar el arca sobre sus hombros por medio de varas pesadas y poniéndolas en los anillos de oro. Estaban ahí conectadas a las arcas. Inclusive los levitas estaban prohibido que miraran el arca, que tocaran y que miraran dentro del arca por la santidad de Dios. La presencia de Dios moraba allí. Aún así, sabiendo todo eso, el rey David se atrevió a regresar el arca a Jerusalén en un carro. Y cuando los bueyes tropezaron, amenazando que iban a derribar el arca, Usa trató de sostener el arca con su mano, y este acto irreverente encendió el furor de Dios, quien hirió a Usa y cayó muerto instantáneamente. Eso lo vemos en 2 de Samuel capítulo 6. Aproximarse a la santidad de Dios requiere de reverencia y de una obediencia absoluta a sus órdenes.
La Biblia dice, R.C. Sproul, que es uno de los principales teólogos en nuestro tiempo, dice, la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. No dice que Dios es simplemente santo, ni siquiera santo, santo. Él dice que es santo, santo, santo. La Biblia nunca dice que Dios es amor, 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 o misericordia, 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 o ira, 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 o justicia, justicia, justicia. Dice, sin embargo, que Él es santo, 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 y que toda la tierra está llena de su gloria. Porque la santidad, hermanos, es la suma de las perfecciones de Dios. Cuando usamos la palabra santo para describir a Dios, nos enfrentamos con otro problema. A menudo describimos a Dios con una lista de cualidades o características que llamamos atributos. Decimos que Dios es espíritu, decimos que Dios lo sabe todo, que Él es amor, que Él es justo, que Él es misericordioso, que tiene gracia. Tenemos la tendencia de agregar la santidad a esta lista de atributos como uno más entre muchos. Pero cuando la palabra santo es aplicada a Dios, no significa solo un atributo. La santidad es la suma de sus perfecciones. Y la conciencia de esta santidad de Dios, hermanos, si fuéramos conscientes de lo santo que es Dios, eso cambiaría nuestra actitud y nuestra conducta a la hora de adorar. Si cuando tú te presentas aquí en este lugar y quieres adorar a Dios y estás cantando a Dios y estás cantando sin ganas, estás cantando indiferente, estás volteando para otro lado, o estás cantando pero tu corazón no está conectado con esas palabras, no estás sintiendo lo que cantas, entonces tú no estás consciente de lo que implica la santidad de ese Dios sublime y santo. Estamos delante de Dios, y delante de Dios calle toda la tierra por su santidad. Delante de Dios alábale con todo su corazón, porque Dios habita en la hermosura de la alabanza y su santidad es sublime. La respuesta adecuada a la santidad de Dios debería ser entonces nuestro temor, reverencia profunda, el temor y la obediencia a Dios, la sujeción a ese Dios santo. La santidad de Dios es la base y la necesidad apremiante para nuestra santificación. Y por último, veremos el atributo que también es su esencia, el amor. Dios es amor. 3 expresiones son usadas en la Biblia para describir a Dios de manera amplia. Dios es espíritu, Dios es luz y Dios es amor. No son virtudes solamente, son su esencia. Dios, en 1 de Juan 4:8 dice, Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Dios no adquiere el amor, Él es el amor. Es su esencia y estructura. Es la fuente inagotable de todo amor. Dios ha demostrado su amor para con nosotros. ¿Cómo ha demostrado su amor, hermanos? Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La santidad y la justicia condenan el pecado. La santidad y la justicia no pueden tolerar el pecado, mientras que el amor, hermanos, salva al pecador. La justicia condena al pecador. La santidad excluye al pecador, pero el amor salva, procura salvar al pecador. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y en eso muestra Dios su grande amor, porque no hay prueba de amor más grande que alguien dé su vida por otro. Juan 3:16, que dice, porque tanto amó Dios al mundo, dio a su Hijo. Nadie
de nosotros daría a un hijo para morir en lugar de otro? Pero Dios mostró su amor dando a su único hijo, y todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Dios quiere que nosotros sepamos que su amor es incondicional. O sea, su amor no tiene condición. Ay, pues este no me gusta porque está gordo, está viejo, está moreno, está güero, Dios no tiene ese tipo de condicionamientos como nosotros a veces en nuestro amor, el amor humano, aunque a veces exaltemos el amor humano, es condicionado, pero el amor de Dios es incondicional. Él ama a sus criaturas. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros mientras nosotros aún éramos pecadores. No tuvimos que limpiarnos, no tuvimos que hacer ninguna promesa a Dios antes de poder experimentar su amor. Su amor por nosotros siempre ha existido, y por ello Dios entregó todo y sacrificó todo mucho antes que estuviésemos conscientes de que nosotros necesitábamos su amor. Su amor es incondicional. Dios es su amor, y su amor es diferente al amor humano. El amor de Dios es incondicional. No se basa en sentimientos o en emociones. No nos ama porque nosotros seamos fáciles de amar o porque le hagamos sentir bien. Él nos ama porque Él es amor. Él nos creó para tener una relación amorosa con Él. Sacrificó a su propio Hijo, quien también estaba dispuesto a morir por nosotros para restaurar esa relación. Dios es el creador de todas las cosas, y por su naturaleza Él es amor. Dios dice que el amor es incondicional y sacrificial, y no se basa en sentimientos. Por lo tanto, el amor no es un intenso afecto, no está basado en lazos familiares o personales. Para entender lo que el amor verdadero es, y es capaz de amar, es capaz de hacer verdaderamente a otro, debemos conocer a Dios, el Dios que es amor, y podemos hacer esto a través de una relación personal con Jesucristo. Podemos tener una relación cercana con Dios colocando nuestra fe en Jesús, quien vino a morir, quien se sacrificó por amor para nosotros, por nosotros. Dios es amor, y el amor se puede experimentar, como he dicho, a través de una relación con Él. Si nosotros queremos realmente, hermanos, tener una vida balanceada, debemos ser cubiertos, abrazados con el amor de Dios. No se pueden enfrentar tragedias, accidentes, reveses en la vida de manera adecuada y sana si el hombre no se ha sentido primero amado por Dios. Debe conocer primero a Dios, que es el más puro amor, es el verdadero amor. El amor del que habla el mundo no es el amor verdadero. El amor del mundo, el amor humano, generalmente se confunde con el amor eros, que es el amor erótico. Algunos solamente piensan en amor en términos filiales, el amor de familiares. Pero para que nosotros podamos vivir con verdadero amor, necesitamos estar compenetrados con el Dios de amor. Una vez un hombre cayó de rodillas delante de Cristo y le rogó, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Cristo, teniendo misericordia, respondió allá en Marcos 1:40 y 41: quiero, sé limpio. Nosotros también, hermanos, podemos caer de rodillas y reconocer la única provisión de Dios para nuestros pecados. Nosotros también podemos decirle al Señor: quiero ser limpio. Cristo voluntariamente sufrió la justa indignación de Dios, y sufrió la indignación de Dios por el pecado en sí mismo, en su cuerpo, como pago por los pecados, y para que Él nos reconciliara con Dios, a quien nosotros habíamos ofendido. Y todo esto proviene de Dios, dice 2 Corintios 5, 18 y 19. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Al que no conoció pecado,
Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, debemos conocer al verdadero Dios. Sus atributos naturales y morales deben estar tan presentes en nuestra vida que dirijan nuestros pasos. Sabiendo quién es Dios, ¿cómo no le vamos a dar nuestra vida para vivir de acuerdo a su voluntad? Les invito, por favor, hermanos, a estar de pie y cerrando nuestros ojos, inclinando nuestra cabeza, inclinando nuestro corazón, oremos a Dios. Señor Santo, estamos ante tu presencia. Reconocemos, Señor, la grandeza de tu santidad, la grandeza de tu sabiduría, de tu amor, de tu gracia, de tu bondad. Señor, ni siquiera tenemos la dimensión adecuada de todo esto que hemos hablado, Padre. No lo hemos visto con nuestros propios ojos, aunque hemos visto parte de ello. Y eso es suficiente para que nuestro corazón y nuestra alma se torne en adoración a ti. Señor, aquí está nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, para que tú gobiernes en él, Señor, para que tú dirijas nuestros pasos. Oh Dios, tú tienes nuestra vida en tan alta estima que has hecho todo para salvarnos, Dios. Ahora nosotros queremos corresponderte con una vida inclinada a tu voluntad, sometida a ti. ¿Cómo no nos someteremos a un Dios que es todo amor? ¿Cómo no nos someteremos a un Dios que es todo sabio y que siempre está procurando el bien para nosotros? Nosotros, en respuesta a esto, Señor, te debemos el amor más acendrado, el más alto amor. No podría compararse con el amor a ninguna de las otras cosas o seres creados. Tú eres Dios, tú eres el Señor, tú eres el verdadero Dios. Gracias por permitirnos conocerte a través de tu santa palabra. Señor, bendice a nuestros hijos, a nuestra familia, y en nuestro hogar siempre, Señor, haya la reverencia, la santidad, la búsqueda de la santidad, la reverencia, el respeto a tu persona, a tu presencia. Dios, ayúdanos para ser más conscientes cada día a través de tu palabra, a través de la oración, de quién eres tú y a quién nos debemos. Bendito eres tú, Señor, a ti la gloria y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.